con la primera parte de la presentación que se llama Sinopsis del problema del mundo en Husserl. El problema del mundo en Husserl es uno de los más radicales e importantes. Ya desde la consideración de meditaciones cartesianas, donde el autor plantea que la fenomenología es una clarificación radical, radicale, Klärung, de los problemas fundamentales de la experiencia humana, se comprende que el problema del mundo se articula como la explicitación de las necesidades esenciales más concretas que le subyacen en cuanto a tema filosófico. En la literatura secundaria, Srasa ha señalado que el problema del mundo es un problema central para Husserl, mientras que Welton plantea que la intuición más duradera y prometedora de su filosofía no es la teoría de la intencionalidad, sino que su caracterización del mundo. Una cuestión clave para captar el significado de la investigación fenomenológica del mundo es comprender su campo de justificación, Rechtfertigung, en el suelo de la subjetividad. Cito: que el ser del mundo de esta manera sea para la conciencia y también en su propia evidencia dada a sí misma, trascendente y que permanezca. Continúo. Y que continúe necesariamente trascendente, no cambia el hecho de que es sólo la vida consciente en la que todo lo trascendente se constituye como inseparable de ella y que especialmente como conciencia del mundo lleva en sí misma inseparablemente el sentido mundo y también de este mundo realmente existente. Cierro la cita. Como se ve en esta cita de las meditaciones cartesianas, la investigación fenomenológica del mundo se entiende desde el inicio como una exposición fenomenológica, una fenomenologische Auslegung, que penetra en el sentido, en el ser mismo de la conciencia, donde el mundo se clarifica filosóficamente hablando. Así, la tarea fenomenológica se expresa también como un idealismo trascendental de nuevo sentido, a saber, un idealismo expresado en la idea de, cito, la autoexposición sistemáticamente llevada a cabo de mi ego como sujeto de cualquier posible conocimiento en la forma de ciencia egológica sistemática. Cierro la cita. El nuevo sentido que representa este idealismo se expresa porque no es uno de tipo psicológico, ni tampoco uno de tipo kantiano, sino que muestra en la experiencia misma el modo en el que el ser puede ser expresado de manera filosófica. Así, el idealismo entendido en el sentido señalado y la fenomenología están emparentados de manera esencial. Este idealismo fenomenológico se representa de múltiples maneras, pero al ir tras los pasos del sentido de la constitución del mundo, debe ir a las fuentes originarias donde éste se constituye. Estoy en la diapositiva 3. Voy a continuar. Voy en la diapositiva número 4, si no me equivoco, en este momento. Y cuando puedan poner la diapositiva 4, hago una pequeña, un resumen de lo que dije. Así, desde el punto de vista del enfoque egológico genético, estoy siguiendo aquí a Walton 2015, pero también 2004-2005, el mundo se presenta en un devenir desde un premundo, un Vorwelt, hacia su concreción total a través de una relación positiva, la cual describe sus comienzos trascendentales, tal como ha señalado Bauer, que deben rastrearse para dar cuenta de la unicidad que representa el mundo de la vida en el sentido más concreto de la palabra.
En palabras simples, el ser del mundo de la vida es de carácter progresivo, tanto genética como generativamente, y por consiguiente, la exposición fenomenológica que asume la tarea de explicitarlo en su esencia o a priori, debe mostrar que el mundo de la vida proviene de una dimensión más remota en el pasado, es decir, el premundo, que le ha otorgado su validez de ser, Seinsgeltung. En términos metodológicos, la determinación del campo de justificación y o la verificación de Egon que permiten el acceso al fenómeno del premundo se despliega en la figura de una pregunta retrospectiva, una Rückfrage, que va desde el ser humano. Ahí voy, gracias, profesor Germán. Que va desde el ser humano constituido hacia lo preóntico o el premundo. Y cito. Por cierto, estas citas las traduje del español, de mi traducción del alemán al español y de ahí al portugués. Por lo tanto, si hay algún error, les pido que me disculpen. Cito. Por otro lado, saber cómo la pregunta retrospectiva sistemática lleva al fenomenólogo, a mí, en actitud trascendental, a constituir por primera vez la inmanencia universal, la propia primordialidad y la comunidad intencional de las mónadas, el todo monádico, como si fuera un ser, y así, finalmente, en la pregunta retrospectiva, el yo fenomenológico también debe preguntarse cómo, comenzando como un ser humano que es en sí mismo, puede llevar a cabo la epogée de esta validez o la de la validez del mundo, trascendiendo su ser humano y supuestamente ganando lo trascendental. En consecuencia de la interrogación desde el yo humano, desde el yo del ser humano que está cuerpo vividamente, leiblich, en el mundo y que vive y existe como un yo persona en el mundo, y desde él, que es un campo dado de mis actividades y afectividades como ser humano, mientras yo mismo pertenezco psicofísicamente a él, y aquí es la parte importante, llego a lo preontológico, vorontische, al premundo, Welt. Cierro la cita. Como se ve, el acceso al fenómeno premundo se obtiene a partir de una reflexión sobre el yo, digamos maduro, en el cual se encuentran los hilos intencionales que conducen desde el mundo de la vida plenamente constituido, el mundo en el que vivimos, hacia una determinación preóntica, pero ya ontológica, pues corresponde a un ámbito que ya posee articulación o validez de ser. Husserl señala que se trata de la determinación de percepciones captadas por la reflexión del yo, las cuales se constituyen en niveles, Husserl usa ahí la palabra Stufen, más bajos e inferiores de los entes ya constituidos. Así, el premundo es un nivel genético inferior o más bajo del mundo de la vida concreto y por consiguiente se identifica con sus comienzos trascendentales en la vida del yo. Tal como lo ha escrito Bauer, el premundo es, cito, más fundamental como el reino donde primero tiene lugar la organización de los elementos brutos, raw elements, de la conciencia, para que pueda tener las experiencias de orden superior de la intencionalidad mundana. Cierro la cita. Esto significa que es una base a partir de la cual la experiencia puede progresar en la constitución de un mundo normal. Normalidad en Husserl equivale a dos aspectos. En primer lugar, a un aspecto, por decirlo así, de concordancia de la experiencia del mundo y a un aspecto de optimalidad, es decir, de una perfectibilidad de esa experiencia. Este mundo normal, en vistas de la constitución de ese orden superior de la intencionalidad, corresponde al fenómeno concreto de mundo o mundo de la vida. En sus escritos tardíos sobre la constitución temporal, Husserl plantea que la constitución de los contenidos de conciencia se remiten a creaciones previas de validez y que ellas son presuposiciones para esos contenidos. Cito, el retroceso hacia el yo, para el cual el mundo tiene validez y que es un yo que crea validez, la modifica y sin embargo la crea constantemente una validez unitaria, einheitliche Geltung, es decir, creando en función de contenidos que siempre preceden, es por lo tanto un retroceso hacia la fuente primitiva, una Urquelle, de todas las ejecuciones de validez, como yo,
y hacia lo que el yo activo, el yo ejecutivo, finalmente presupone como contenido. Cierro la cita. El premundo constituye un cuasimundo, un preser, que es condición de posibilidad de la creación del mundo propiamente tal, cuyos niveles de creación permiten comprenderlo de múltiples maneras. La experiencia más compleja del yo presupone niveles de constitución ya obtenidos, como contenidos estables de experiencia y que funcionan como escalones o niveles a partir de los cuales ella es permitida. Algo importante de destacar para lo que sigue es hacer hincapié en un punto ya mencionado, dejando de lado la diferencia en la utilización que el concepto de validez unitaria plantea para la constitución de los objetos de experiencia, por un lado, en contraposición con el mundo como horizonte. El mundo como contenido total de la experiencia se presenta como unitario, einheitlich, predado para todos, como un horizonte de determinabilidad, de Sinnbarkeit. Esto en Husserliana 39. Sin embargo, dada la constitución progresiva del mundo, se presenta una tensión en el carácter unitario, se presenta una tensión entre este carácter múltiple del mundo, el cual es resultado de una constitución nivelada, como lo he dicho anteriormente, y por otro lado, el carácter unitario del mundo, entendido como un articulado con una cierta identidad y que corresponde al título mundo de la vida. En la próxima sección determinaremos el carácter de unidad del mundo y en la sección final nos referiremos a su carácter trascendental, entendido a partir del concepto de unicidad. Ahora sí, por favor, profesor. La unidad del mundo como problema fenomenológico. Tal como se desprende de las consideraciones anteriores, el sentido concreto y más universal del mundo es entendido por Husserl como mundo de la vida. A diferencia del premundo, la constitución de este mundo más universal avanza en una cadena teleológica de diversos niveles progresivos que terminan en ese sentido más concreto universal, al cual Husserl también llama mundo de la cultura y que, por consiguiente, es también su sentido más pleno. Esto se encuentra en Husserliana 691, en la crisis. Como ya fue destacado, este mundo es relativo a los sujetos que constituyen los sentidos objetivos que lo pueblan. Según Husserl, cito, esto es Husserliana 4, el mundo de la vida es el mundo natural. En la actitud del vivir ahí en el mundo, Dahinleben, natural, somos sujetos vivos y funcionales, aúna con el círculo abierto de otros sujetos funcionales. Todo lo objetivo en el mundo de la vida es un darse subjetivo, mientras nuestras posesiones, las mías, las de los demás, y aúna, lo común para todos. Sujeto y posesión no son iguales, los sujetos son pura y simplemente, en cambio lo no personal es el mundo circundante, lo que se vive es su vivencia, lo visto, lo pensado, etc. Cierro la cita. En esta primera aparición del concepto del mundo de la vida, que data de 1919, ya se identifica su sentido subjetivo relativo y su pertenencia a una comunidad de sujetos. Sin embargo, debido a su constitución en múltiples niveles, el mundo también puede ser pensado de manera múltiple. En el contexto de discusión del parágrafo 36 de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Husserl contrasta el mundo que nos sirve de base con un mundo que nos es completamente extraño. Así, plantea que en la experiencia dentro de nuestras comunidades encontramos tipicidades, Typen, que se manifiestan en la figura de los entes materiales, vegetales, animales o culturales que constituyen la estructura normal de nuestro mundo y que nos permiten experimentarlo como familiar. Este mundo, que en otro lugar llamará mundo familiar, Heimwelt, se determina como, cito, una sociedad como una esfera de lo conocido, lo familiar y como lo sin más comprensible como tal. Cierro la cita. Esto se corresponde a la introducción de los editores de Husserliana 39. Digamos algo más acerca de este concepto. Ahora sí, por favor, profesor. En nuestro mundo familiar, en Santiago de Chile, nos encontramos con ciertas tipicidades que se relacionan con los objetos naturales y culturales que nos son más familiares y en torno a los cuales transcurre nuestro vivir ahí en el mundo. Por ejemplo,
Entre las tipicidades vegetales en Santiago se encuentran docas, espinos, arrayanes. Entre los animales encontramos perros, gatos, zorzales o chercanes. Cambia, por favor, profesor. Y como objetos culturales mencionamos el Palacio de la Moneda, que es la sede de gobierno, la Torre Entel, la Biblioteca Nacional, etc. Incluso podemos mencionar tipicidades de orden geológico, como las que ven ahora, ¿cierto? La cordillera de los Andes, el Cerro San Cristóbal o la Laguna Carén. Todos estos entes son familiares para nosotros, quienes hemos nacido y crecido aquí, y que por consiguiente, esa crecer dentro de, Husserl le llama a esa estructura hineinwachsen, que significa como haber crecido en algún lugar. Este territorio nos permite comprendernos como habitantes de la ciudad, junto con una historia, Geschichte, que nos es propia, Husserliana 39-158. Sin embargo, siempre es posible ser trasladados hacia una comunidad ajena, la cual, dependiendo de la lejanía constitutiva que tenga con nuestra comunidad, será más o menos infamiliar, dependiendo de la lejanía constitutiva que contenga con nuestra comunidad, aparecerá más o menos infamiliar o incluso incomprensible. A esta dimensión de extrañeza, a la cual podemos ser trasladados en el contexto del vivir ahí, en el mundo, Husserl le llama mundo ajeno, Fremdwelt. En términos constitutivos, el llegar a ser del mundo familiar está siempre rodeado por apercepciones que, transformándose, dan paso al mundo ajeno. Debido a su constitución por los términos lejanía, cercanía y lejanía, el mundo familiar es también llamado por Husserl mundo cercano, Nahwelt, y lo que se funda en el carácter espacializante del cuerpo vivido, Leib. Los habitantes de Santiago vivimos corporalmente en un mundo cercano que se caracteriza por las tipicidades anteriormente mencionadas, con las cuales nos relacionamos, eminentemente en términos corporales. Así, vemos el parque adornado con docas u olemos el aroma del espino. Acariciamos a nuestros compañeros de hogar perrunos o gatunos, y cuando tenemos tiempo observamos el vuelo de zorzales y chercanes en la precordillera. Cuando nos aburrimos de hacer home office, vamos a la biblioteca y en el camino observamos el Palacio de la Moneda, la Torre Entel y otros edificios que contiene la ciudad. Todas estas actividades las hacemos en el trasfondo eminente de la cordillera de los Andes, la cual observamos hacia el este en lontananza, etc. Por favor, cambio, profesor. No, perdón. Continuamos en la misma, lo siento, en la misma. Como se ve en nuestra experiencia, se da en un horizonte más o menos estable y que constituye de manera crucial la estructura de nuestro mundo familiar. Sin embargo, Husserl plantea la posibilidad de una transformación, una Umbildung, de los horizontes que hace que vayamos de lo familiar a lo infamiliar. El ejemplo concreto de Husserl es un paseo en el que se describe a alguien que va desde lo familiar de su ciudad hasta perderse en un campo. Al dejar la habitación, camina por calles desconocidas y otras nuevas que constituyen el pueblo o la ciudad, pero que por transformación de los horizontes se hace diferente cuando se llega a un sector de casas aisladas, jardines o el campo abierto que se exhibe finalmente como infamiliar, un Vertraut. De este modo se abre un acceso hacia lo indeterminado, pero que está en continuidad con lo que ya nos es familiarmente determinado. Continúa en la misma. Tal como ha sostenido Held, el reconocimiento de nuestro mundo familiar como tal, en su sentido fenomenológico como para nosotros propio, uns eigene, depende del entrar en conocimiento, Bekanntschaft, con un mundo ajeno. Esto es así ya que en la teoría trascendental, la primordialidad es rebasada por nuestra experiencia, es traspasada, superada por nuestra experiencia con lo extraño, tal como lo describe Husserl en el caso de la experiencia del otro en la quinta meditación cartesiana. Así, podemos realizar algunas consideraciones útiles antes de llegar a nuestro punto central, a saber, la interpretación del mundo familiar como unitario. En primer lugar, el mundo familiar como protomundo es la base a partir de la cual podemos llevar a cabo la exposición fenomenológica
del sentido del mundo ajeno. Esto es así, pues como se afirmó en la sección anterior, el proceder fenomenológico constituye un tipo de egología, la cual cumple el rol de constituir la base fundamental de la consideración fenomenológica. En segundo lugar, si lo anterior es correcto, entonces debe admitirse que el mundo ajeno es una modificación intencional, una intencional modificación del mundo familiar. Esto significa que el mundo ajeno es una variación, Abwandlung, de mi mundo actual y familiar, el cual me sirve como base de contacto para encontrarme con la extrañeza del mundo ajeno. En tercer lugar, existe un movimiento de rebasamiento, de traspasamiento, Überschreitung intencional del mundo ajeno, en cuanto posee una extrañeza que debe integrarse dentro de un ámbito de comprensión que lo haga inteligible, pero que, como ha señalado Waldenfels, posee como contracara un momento propio de esa extrañeza que no puede ser integrado dentro de la exposición fenomenológica. De esta forma, el mundo ajeno se expone fenomenológicamente a partir de la esfera de lo propio, Eigensphäre, se entiende como modificación de mi mundo familiar actual y concreto, así como exhibe un nivel de alteridad que en cuanto tal posee una extrañeza que rebasa la tarea de exposición. Ahora sí, por favor, profesor. A partir de estas consideraciones metodológicas, podemos ir ahora al problema de la sección. El mundo familiar es un mundo intersubjetivo de por sí. Tal como dice Husserl, cito, el mundo es la unidad, Einheit, de mis experiencias, pero no meramente de ellas, naturalmente, de modo real y posible, sino que de acuerdo con su propio sentido es unidad de experiencia intersubjetiva. Husserliana 14, cierro la cita. Tal como se ve, en este contexto, Husserl no solamente hace alusión al mundo en conexión con las experiencias de una comunidad de sujetos, es decir, una experiencia intersubjetiva, sino que además refiere a una cierta unidad que lo constituye. El mundo familiar es una unidad en el sentido de que es caracterizado como la totalidad, Ganzheit, de una unidad, entre otras, señala Husserl en Husserliana 12. Es, como ha señalado Altobrando, una unidad en la multiplicidad, en el sentido de que el mundo contiene diferentes unidades que llegan a unidad superior en relación con multiplicidades, un mundo entendido como un único entero. Con esto me refiero a que el mundo familiar santiaguino es diferente al mundo familiar de San Luis, por ejemplo, y que por consiguiente se constituyen unidades de familiaridad que nos pertenecen como los grupos intersubjetivos que somos los habitantes de Santiago, los habitantes de San Luis en Brasil. Para simplificar, digamos que mi mundo familiar, el cual está rodeado de un horizonte de lo conocido y lo desconocido, se entiende como, cito, un proceso vital de continua experiencia de mundo, Welterfahrung, y que se despliega como un flujo constante de validez en la figura de un proceso total de concordancia, Einstimmigkeit, y en cuanto total como una unidad de esa concordancia. Cierro la cita. Ahora bien, cuando salimos de esa esfera de familiaridad que caracteriza este mundo familiar concordante, la validez de ser comienza a tambalearse, en el sentido de que choca con otras que nos parecen ajenas, que nos son extrañas y que en último término pueden ser, tal como ya dijimos, incomprensibles. Pero, ¿qué significa todo esto en términos concretos? En Husserliana 6, Husserl describe la tensión que se da entre el mundo familiar y el mundo ajeno a través del siguiente ejemplo. El mundo se caracteriza por tener algunas propiedades esenciales, como la espaciotemporalidad y las cosas que se incluyen en ella, las cuales se identifican con la descripción que ya hicimos anteriormente. Sin embargo, cuando somos transportados a comunidades que nos son ajenas, descubrimos que sus verdades, sus valideces de ser, son diferentes a las nuestras. Los objetos materiales, naturales o culturales que los rodean y que les son familiares, son para nosotros ajenos, extraños, traspasan o rebasan el ámbito de nuestro mundo familiar. Así,
la unidad de sus mundos, en cuanto que admitimos que son mundos articulados y concordantes, nos es ajena. Y, señala Husserl, solo podemos comprenderla si hubiésemos nacido allí, como dice Husserliana 39-158. A partir de esta consideración, se da cuenta que la exposición fenomenológica tiene que identificar una multiplicidad de mundos relativos a las comunidades que las habitan, en la figura de mundos familiares rodeados por mundos ajenos. Tal como dijimos, esos mundos, para ser entendidos como tal, deben ser unitarios, en el sentido de contener dentro de ellos unidades ónticas de menor amplitud, pero que les son esenciales por cuanto constituyen los fundamentos de su familiaridad, los entes familiares que rodean esos mundos. Sin embargo, existen variaciones de esos mundos, como los mundos de sociedades que nos son lejanas y ajenas, y por consiguiente, la multiplicidad del mundo se constata como un factum fenomenológico. En la siguiente y última sección, veremos que junto con la aceptación de esta multiplicidad de variaciones del mundo, Husserl plantea que en términos trascendentales, el mundo posee un nivel de unicidad en la cual unidad y pluralidad carecen de sentido en cuanto tal. Ahora sí, por favor. Voy a la próxima sección. Gracias, profesor. La unicidad del mundo de la vida como su carácter trascendental. Hasta aquí, la caracterización del mundo nos ha llevado a considerar que en la exposición fenomenológica se toma como punto de partida la vida subjetiva y luego intersubjetiva para la determinación de un protofenómeno de mundo que se articula en diferentes niveles de constitución hasta llegar al mundo de la vida propiamente tal. Vimos que en el contexto de esta consideración del mundo, el mundo posee una estructura fundamental de base, el mundo familiar, a partir del cual surge, por transformación o modificación intencional, la dación de sentido de un mundo ajeno, hecho fenomenológico que se desprende de la consideración de la cercanía y la lejanía del sujeto en términos cuerpo vividos. Además, identificamos que dentro de la estructura interna de ese mundo familiar y por transferencia también del ajeno, hay un núcleo de concordancia que deriva en la constitución de un carácter de unidad, la cual permite que todos los que pertenece como contenido intramundano pueda ser identificado como conocido para ese mundo familiar determinado. Añadimos a esta consideración que hasta ahora solo hemos mostrado la vía trascendental para la consideración del mundo, pero que todavía falta un paso más en ella. Además, el mundo familiar, en tanto que mundo de la vida concreto, puede ser identificado como a priórico, en el sentido de que sirve como base para otros mundos de la vida. La importancia de esto radica en algo que hemos mencionado más arriba, a saber que la subjetividad es la fuente de la variación, el ámbito desde el cual surge y por consiguiente esto se aplica también al mundo. En un manuscrito de investigación inédito se lee lo siguiente, cito: todo mundo ficticio es ya una variante del mundo fáctico y solo puede construirse como tal variante, por lo que el eidos invariante de todas las variantes del mundo que se obtengan de este modo está ligado al factum del mundo. La apodicticidad del yo soy no es precisamente la apodicticidad vacía de un polo vacío del yo, sino la mía, que soy fácticamente con todo lo que se decide apodícticamente en mi ser. Cierro la cita. Como señalábamos, la experiencia del sujeto constituye un ámbito que permite comprender la variación del mundo como aquello desde lo cual ella misma adquiere sentido y, por consiguiente, en la propia facticidad se reconoce un carácter subjetivo. El hecho fundamental, concreto, de que el mundo existe, nos permite determinar fenomenológicamente que el sentido del mundo es una realización, un Leistung subjetivo, y por consiguiente se ilumina algo que ya señalábamos al inicio, a saber que la fenomenología es una autoexposición de mi experiencia del mundo en sus necesidades esenciales más concretas. Se desprende así una consecuencia fundamental, a saber que mi experiencia del mundo es paradigmática y constituye un ámbito de justificación para afirmar que el mundo es múltiple.
todo esto podría parecer problemático, o sea, no sería problema, digamos, si no consideramos lo siguiente. En el mismo lugar en Juá 6, en la crisis, donde Husserl saca esta conclusión, la cual nosotros hemos sistematizado en la sección anterior, el autor plantea lo siguiente, cito: por otra parte, el mundo no es como un ente, como un objeto, sino que es en una unicidad, Einzigkeit, para la cual el plural carece de sentido. ¿Cómo se relaciona la unidad y multiplicidad del mundo con esta presunta unicidad que Husserl describe en ese lugar de la crisis? ¿Son el par unidad y multiplicidad rebasados, traspasados, superados por la unicidad del mundo? Un primer acercamiento al problema de la unicidad nos lleva fuera de la fenomenología husserliana y nos hace ingresar en el ámbito de la interpretación de Fink. Para el autor, la unidad puede ser identificada con la unicidad, tal como lo plantea en la siguiente cita. Y ya cito: lo que reúne, versammelnde, es el mundo. Y si pensamos en una unidad en un sentido completamente distinto al de la unidad numérica de las cosas individuales o al de la unidad de un determinado conjunto de cosas, la unidad del mundo es única. La cosa finita es por tanto una entre muchas. Y la multiplicidad de las cosas es de nuevo superada, überhöht, por la unicidad reunidora del mundo. Cierro la cita. Si interpretamos este pasaje como indicando que ambos conceptos son sinónimos, esto chocaría con me refiero a unidad y unicidad, esto chocaría con la interpretación que hemos mostrado hasta aquí, a saber, que la unidad se corresponde con una multiplicidad en el sentido de que se permite en la consideración del mundo familiar la existencia de modificaciones intencionales de mundos ajenos como otros mundos. Sin embargo, unidad no puede significar simplemente esto, ya que si así fuera, no tendría sentido la cita que ofrecimos sobre la crisis acerca de la unicidad del mundo, nos permite pensar una multiplicidad como su contraparte. De esta manera, es importante dar cuenta que, al parecer, pese a que Fink utiliza los conceptos como siendo sinónimos, la cita evidencia que hay una distinción entre la multiplicidad y la unicidad reunidora del mundo, por cuanto ella constituye una superación de ese carácter de las cosas en un carácter fenomenológico de orden superior. En esta última parte, mostraré que en el caso de Husserl esto es similar. Ahora sí, por favor, profesor. Tal como sucede con otros conceptos que usa el filósofo alemán, la idea de unicidad no está definida de manera sistemática en su obra. En una búsqueda a lo largo de ellas, se pueden identificar usos que el autor hace del concepto y que refieren a lo siguiente. En Husserliana 9, página 503, Husserl plantea que los objetos culturales poseen una unicidad que se expresa en la posibilidad de realizarlos de manera múltiple en el mundo de la vida. El ejemplo que da es el de una novela, como idea, que puede ser realizada de manera múltiple en impresiones de libros. En otro contexto, el autor señala que las diferentes esferas temáticas u ontológicas de las ciencias pueden unificarse en una esfera total, a Totalsphäre, y que esta esfera representa una tarea universal representada por la filosofía. Esto es Husserliana 32.5. Sin embargo, estas caracterizaciones no nos permiten ver el punto que queremos hacer aquí, ya que no son suficientemente claras para comprender el carácter trascendental del mundo en la figura de la unicidad. Sin embargo, esos lugares son posibles de ser encontrados en su obra, principalmente en Husserliana 15 y 42. Veamos en qué consisten estos fragmentos. En algunos manuscritos, el autor utiliza una estrategia fenomenológica que ya hemos mencionado. A saber, expone el carácter único del mundo como condición de posibilidad de las diferentes variaciones que podemos reconocer en él, pero poseyendo ese carácter que hace que la pluralidad carezca de sentido cuando se le aplica. Así, en Husserliana 15, Husserl plantea que los diferentes mundos son modos de aparecer, Erscheinungsweisen, del mundo único. Esto es la página 177. En Husserliana 42
plantea que los mundos posibles son variaciones, Abwandlungen, del mundo único Einzig de la verdad, perdón. Esto en 251. En estos textos se refuerza la idea de un polo inmodificado que varía en función del progreso de la experiencia, pero no se da una idea clara de qué signifique. Cabe preguntar entonces, ¿cómo entender o caracterizar el contenido positivo de esa unicidad? Por favor, profesor, ¿puede cambiarla? Volviendo, disculpa, Jan, ¿puedes hacer el cambio? Volviendo a Husserliana 6, inmediatamente después de exponer la tensión que existe entre el mundo familiar y el mundo ajeno, Husserl señala que pese a todas las relatividades que, como ya sabemos, corresponden a modificaciones o variaciones, el mundo exhibe una estructura general, una allgemeine Struktur, que suprime o subsume esas relatividades. En este sentido, el autor señala que el mundo posee una estructura formal, la cual se refiere a un a priori, que describe como, cito, la realización de su forma global, Gesamtform, esencial y de las estructuras universales que le pertenecen. Finalmente, para cada una de esas estructuras, la realización de todas las formas especiales decididas en ellas. Esto en el tomo de Psicología, Husserliana 9, 522. Este mundo se transforma en un modelo fundamento para la existencia de todos los objetos intramundanos, incluyendo al ser humano, por cuanto los provee de un estilo de ser. Tal como lo ha expresado Walton, cito, cuando determina lo formal general que permanece invariante en medio de todos los cambios, es decir, el a priori o estructura esencial del mundo, Husserl describe un mundo espacio-temporal en que las cosas tienen su duración espacial y su duración temporal, y extensión espacial, ocupan un lugar unas con respecto a otras en el espacio y el tiempo universales, y adquieren su realidad o sustancialidad en virtud de las relaciones de dependencia causal que mantienen entre ellas. Cierro la cita. Profesor, ¿puede cambiar por favor la diapositiva? No sé si me escucha. Bien. Bajo esta consideración, el mundo se entiende como exhibiendo un estilo de totalidad, un Einheitsstil, permitiendo formas de conexión entre las cosas en la figura de una espacio-temporalidad, entendida como una forma de distribución, Verteilungsform, y una causalidad, representada como una forma de conexión, Verknüpfende Form. Vale la pena señalar que esta a priori del mundo no es idéntico con el que provee la ciencia, especialmente el que concibe la física moderna, sino que refieren al cuerpo y por consiguiente constituyen legalidades morfológicas de la experiencia del mundo de la vida. Este tema de la morfología en Husserl es un tema re importante que debería ser investigado más. Esto estaba en Walton 342. Y la penúltima diapositiva. Junto con esta estructura formal de la unicidad del mundo, encontramos en Husserl una consideración que llamaremos progresivo-expansiva en la figura del concepto de horizonte. Tal como ha señalado Fink, la totalidad del mundo se transforma en la pregunta por el significado de un horizonte universal de toda experiencia. Referida a una dimensión omniabarcante, el problema del horizonte del mundo abarca las siguientes oposiciones. Cito: unidad, pluralidad, actualidad, inactualidad, plenitud, vacío, mediación, inmediatez, finitud, infinitud y determinación, indeterminación. Walton 2015. Como plantea Husserl, el carácter experiencial del mundo presupone su ser abierto en el sentido de que podemos avanzar de lo conocido hacia lo desconocido, en lo que plantea la posibilidad de experimentar lo nuevo. Husserliana 997. En esta consideración horizontica del mundo, este se exhibe como suelo, Boden, de experiencia y por consiguiente es condición previa de ella. Así el filósofo caracteriza al mundo con el concepto de predación, Vorgegebenheit, y plantea que todo horizonte temático se obre hacia una consideración de lo potencial o virtual. Para comprender este concepto, valga un ejemplo. Mientras escribimos esta charla, el mundo yace con un horizonte de lo conocido que se desplaza hacia lo desconocido si ponemos en movimiento nuestros cuerpos vividos.
Así, desde nuestra experiencia en la oficina en la que nos encontramos, el mundo se despliega con posibilidades de ir más allá, como salir de casa, ir hacia la avenida que está afuera, caminar en dirección hacia la estación de metro más cercana, avanzar cada vez más hasta llegar a los confines de la ciudad. Se muestra la autopista que conduce desde Santiago hacia el mar y más allá de él solo una expectativa de lo que ahí podría haber, pero que se expresa con el carácter de lo posible de ser experimentado. Si estuviese en un barco, si sobrevolara los confines, sus confines desde un avión. Y finalmente, en esta estructura progresiva expansiva de mi experiencia, el mundo está siempre ahí predado, cito. Pero el mundo entero está siempre ahí implícito en el trasfondo, como el horizonte universal constante. De esta manera se establece un horizonte de validez que se da siempre en una validez continua, tal como Husserl lo expresa en otro lugar, y que se despliega a través de una apertura que posibilita nuestra experiencia del mundo. Voy a la conclusión breve. La consideración fenomenológica del mundo lo expone como perteneciendo a un ámbito subjetivo intersubjetivo de experiencia, en tanto que presupone una forma de constitución que va, en clave genética, desde lo premundano hasta la obtención del mundo cultural o mundo de la vida, en una progresión de la vida subjetiva. El mundo es siempre mundo para mí, en una familiaridad que está rodeada de una extrañeza que caracteriza todo aquello que integra en un ámbito de comprensión y que por ese motivo se presenta como el punto de partida a partir del cual realizo esa clarificación de lo extraño. Desde el punto de vista de lo más concreto, el mundo familiar como mundo de la vida posee una unidad de concordancia que permite relacionarlo con otros mundos que también poseen unidad. Así, desde el punto de vista de esta consideración, el mundo aparece de manera múltiple, pero cuya pluralidad puede extenderse desde una exposición fenomenológica de esa unidad que representa en tanto que es familiar. Entendido trascendentalmente en Husserl, el mundo se manifiesta a través de dos estructuras que lo caracterizan como único. Una estructura formal a priórica, espacio-tiempo y causalidad, y otra horizontal que permite comprender una progresiva expansividad, se refiere a su carácter de suelo y progresión de la experiencia. Esta exploración claramente no ha querido ser exhaustiva, pero simplemente ha querido mostrar que puede existir, digamos, una manera de dar cuenta que la unicidad pertenece al ámbito del mundo concreto y la unidad pertenece al ámbito del mundo concreto, la unicidad pertenece al ámbito del mundo, el mundo desde el punto de vista trascendental. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.